Ponty. Al finalizar la guerra, Ricoeur fue liberado. Ejerció como profesor en el colegio Cévenol, en Chambon-sur-Lignon, y continuó sus estudios de fenomenología. Cuando vuelve de la guerra, él ya tenía 2 hijos, previos a la guerra, ya tenía 2 hijos. Nace su tercer hijo, que era el hijo de la paz, el hijo del momento de la alegría y del reencuentro. Un hijo que después fue una terrible tragedia para él, porque ya cuando tenía más de 30 años este hijo se suicidó, y para un filósofo del sentido como es Ricoeur, que su hijo, el no haber podido acompañar, salvar a su hijo del suicidio, fue para él una tragedia también muy profunda. En 1948 publicó su trabajo Gabriel Marcel y Karl Jaspers, Filosofía de la miseria y Filosofía de la paradoja. En 1950 apareció en Francia su traducción de Ideas I, de Husserl. A la vez, sostuvo su tesis de doctorado, Lo voluntario y lo involuntario, que sería publicada ese mismo año. La filosofía de la voluntad de Ricoeur tiene 2 aspectos, 2 partes. La primera es donde él trata de mostrar este involuntario mechado con lo involuntario, esta inhumanidad mechada en la humanidad. Y después, también debido a la experiencia que acaba de pasar, su gran preocupación es el mal. El mal. Pero al observar se da cuenta que los seres humanos no logramos expresar el mal en forma directa, sino siempre es en forma simbólica, o bien por quejas, o bien por lenguajes míticos, o bien por gestos, pero siempre está mediatizado a través de algo que dice más de lo que en sí dice, que es el símbolo. Entonces Ricoeur, que estaba trabajando con el método fenomenológico, cuando se pone a estudiar el problema del mal, se da cuenta de que tiene que recurrir a otro método. No es que el método fenomenológico no sirve más, no sirve para recoger ciertas experiencias humanas que solo se dicen de forma indirecta con lenguajes quebrados, como son lenguajes simbólicos. Y es así que Ricoeur pasa entonces a lo que diríamos, lo que él después va a llamar el injerto hermenéutico en la fenomenología. El estudio fenomenológico de lo voluntario y lo involuntario lleva a Ricoeur a las puertas de su propio desarrollo filosófico, en el que se acostumbra a señalar varias etapas, la primera de las cuales tiene que ver con el estudio de los mitos y de la simbólica del mal. Acá juega un papel fundamental en esta primera etapa la noción de símbolo, es decir, la posibilidad de leer y de interpretar lo que se dice en los mitos viene dada a partir de la lectura y de la interpretación del símbolo, a partir de la noción del símbolo como aquello que da que pensar, aquello que libera sentido. Es decir, en tanto que el mito está estructurado como una suerte de símbolos que se enhebran entre sí, esta lectura y esta interpretación del símbolo como liberador de sentido permite justamente ver y comprender lo que se juega realmente en un mito, que está mucho más allá del relato inmediato y literal. Ricoeur lo que pretende ir es al origen profundo de la experiencia del mal y a la pregunta por dónde ingresa el mal en el hombre, ¿no? ¿Por dónde ingresa el mal en el hombre? Y justamente el mal ingresa en el hombre por lo más grande que hay en el hombre, que es esta paradoja de finitud e infinitud que hay en el hombre, ¿no? De que el hombre que desea lo infinito y que por otro lado es un yo carnal, finito, ¿no? Ahí donde está su grandeza está también la posibilidad de su soberbia, la posibilidad de ponerse contra su ser y contra el ser, y ahí anida el mal en el cual ya estamos involucrados, en el cual
ya originalmente en la historia estamos involucrados en el mal y que por tanto es siempre necesaria una labor de pacificación del hombre, de reconciliación del hombre, de reconocimiento de él de cómo está hecho y de qué es necesario que tome en cuenta para no dejarse atrapar, digamos, por las formas más horribles, más de terror que produce el mal cuando entra en la historia, sobre todo de la mano del poder político. Entre 1955 y 1960 aparecieron sus libros El hombre falible y la simbólica del mal. En 1957 fue nombrado profesor de Filosofía General en la Universidad de París, La Sorbona. A esta primera etapa le sigue una segunda, también muy importante, con mucho peso, en este caso no solamente para el terreno filosófico, sino también, y fundamentalmente diría, para el terreno psicológico también, para todo el ámbito de la psicología, que es la etapa en la cual Ricoeur se consagra al estudio de Freud, a través de la obra fundamental que es de la interpretación Essai sur Freud, en el original francés, que se tradujo al español como Freud, una interpretación de la cultura. La característica central que habría que mencionar acá es que el símbolo sigue teniendo un protagonismo muy importante, pero con la diferencia que en este caso el símbolo deja de ser entendido exclusivamente en el terreno religioso, como sí ocurría en la etapa anterior en el caso de los mitos. Es decir, toda obra de la cultura, en tanto que análoga de los sueños en Freud, es interpretada también como símbolo. Es decir, toda obra cultural humana es también un símbolo. Esto le permite a Ricoeur extender el análisis del símbolo desde ya, pero además, y yendo un poco a lo que decíamos con respecto a el origen de su pensamiento, le permite romper, en sus propias palabras, con toda forma de idealismo, subjetivismo o solipsismo. Él dice, la modernidad se basó en una concepción cartesiana del yo, como si el yo fuera transparente inmediatamente a sí mismo. En cambio, el yo humano, el yo carnal, el yo encarnado que él aprende de Gabriel Marcel, es opaco para sí mismo. Él tiene una frase que me encanta y que dice, yo soy inconmensurablemente más de lo que yo sé de mí. Es decir, soy insondable para mí mismo. Yo soy, tengo la certeza de que soy y existo, como Descartes, pero ¿quién soy yo? Precisamente porque hay una insondabilidad del sujeto, una insondabilidad del yo, que se manifiesta a través de la dimensión del inconsciente y de lo que él después va a llamar una arqueología del sujeto. Luego de la publicación de su Ensayo sobre Freud en 1965, Ricoeur fue nombrado profesor en la Facultad de Letras de la Universidad de París, Nanterre. En 1967 apareció su Historia y Verdad. En 1968 fue nombrado decano en la Universidad de Nanterre, donde intentó propulsar una política de convergencia y mediación entre los diferentes sectores. Agredido por grupos izquierdistas, dimitió en 1970 y se apartó de la vida intelectual francesa. Fue ahí cuando él va a enseñar a la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y después pasa a Chicago, Estados Unidos. Ahí es donde él aprende de la filosofía del lenguaje analítica del mundo anglosajón, aprende toda una perspectiva de la filosofía, sobre todo, como decía, los grandes aportes de la filosofía analítica. Directamente lo reciben con los brazos abiertos y durante más de 25 años enseña en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, un cuatrimestre por año.